Vale, pues vamos a resolver este robot, este enunciado de 29 de octubre de 2018. Entonces lo primero que hacemos es redibujar el robot, pero estirado, poniendo todas las articulaciones en la posición 0, en la posición de reposo. Entonces en las articulaciones de giro, pues sería dibujar todas las piezas del robot en vez de aquí, que en este dibujo pues lo hemos girado determinado ángulo, y en este pues en sentido contrario, para que se vea mejor cómo son los movimientos que hace el robot, ¿vale? Pues bueno, pues en este caso los ponemos todos estirados como si pusiésemos un ángulo 0 de cada una de las articulaciones, ¿vale? Y ahora estamos pintando los distintos eslabones. Entonces tenemos el eslabón 0, que es la base fija, tenemos el eslabón 1, que es la base giratoria con respecto a la base fija, tenemos el eslabón 2, que es la articulación del hombro del robot, tenemos el eslabón 3, que es la articulación del codo del robot, y tenemos el eslabón 4, que sería un desplazamiento lineal con respecto a la posición del eslabón 3. El eslabón 4 no tendría que estar en el extremo del robot. El eslabón 4 contiene el extremo del robot, que el extremo del robot es este punto, ¿vale? Sí, pero me refiero que no tendría que estar al final del eslabón 3. Pero he dicho, hay que pintar las articulaciones recogidas con Ah, vale, vale. el valor de Q4 en su valor mínimo, Ok. lo que correspondería con el 0. En Q4, pues bueno, pues es más difícil confundirse, pero en otras articulaciones sí que es interesante hacerlo de esta forma, ¿vale? Y entonces ahora empezamos poniendo cada una de las zetas en el eje siguiente. O sea, la Z0 la ponemos en el eje de Q1. Entonces la Z0 la ponemos en este eje. La Z1 la ponemos en el eje de Q2. La Z2 la ponemos en el eje de Q3. Y la Z3 la ponemos en el eje de Q4. La Z3 vendría en este eje, ¿vale? Pero todavía están flotantes. No sé muy bien dónde están, ¿vale? Bueno, en este robot va a ser interesante ir teniendo a la vez la ubicación de dónde voy a poner en esta vista lateral, dónde voy a ir poniendo las zetas. ¿Vale? Entonces, evidentemente, la Z0 la tendré en este punto y la Z1 la tendré en este punto. Y la Z2 la tendré en este punto. Y la Z3, pues la podría tener aquí en este mismo punto, o la podría tener un poco más allá, ¿vale? Pero podría estar en ese punto. Luego, si hace falta cambiar la ubicación, las zetas en este momento están flotantes sobre el eje. Luego las podemos mover a la izquierda o a la derecha según la necesidad que tengamos. Reuniones, no tengo más que mierdas de reuniones.
Bien. Siguiente. La x0 vamos a ponerla en la dirección que queramos, pero que sea perpendicular a z0. ¿Vale? Pues bueno, pues podríamos ponerla, pues por ejemplo, hacia la derecha. La Porque la x. ponemos hacia adentro y nos evitamos un ángulo. Así son más fáciles las ecuaciones, ¿no? Pero la x1 no puede estar hacia adentro, porque la z1 ya está hacia adentro. Vale, es que yo estoy mirando el robot de la derecha. Ah, ya. Sí, vale. Es que en el de la derecha sí, pero en este de este lado, pues tendremos aquí el x0 y cuando lo giramos 90 grados, correcto, tendremos el x0 hacia adentro. Entonces, la y0, pues formando un sistema dextrogiro. O sea, si tengo la x hacia la derecha, la z hacia arriba, me queda la y hacia dentro. O sea, como odio. ¿Vale? Entonces, en este sistema de referencia, el I sub 0 estará hacia adentro. En este sistema de referencia, el I sub 0 me quedará hacia la izquierda. Y entonces, este es nuestro sistema S0. Este será el sistema S0. Lo tendremos ahí. Ahí tendremos definido el sistema de referencia inicial. Y ahora, la Z1. La Z1 tiene que estar perpendicular a Z0. Bueno, el punto donde ponemos el sistema de referencia 1. Pues si los ejes se cortan, que en este caso este eje del sistema 1 se corta con el sistema del sistema 0, pues tienen que estar en el punto de corte. O sea, el sistema de referencia 1 tiene que estar en este punto de corte de los ejes. ¿Vale? Tiene que estar en este punto de corte. El sistema 2, los ejes son paralelos. Como los ejes son paralelos, podría estar en cualquier sitio. Entonces, este sitio, pues es un punto válido. ¿Por qué no? Entonces, el sistema 2 lo podemos tener en este punto o visto desde este punto en este tal. El sistema 3, pues si los ejes se cortan, tiene que estar en el punto de corte. Entonces, claro, ¿dónde pinto el eje de corte del sistema 3? Si pinto el eje de corte del sistema 3 aquí, pues entonces no me sirve lo que he planteado. El sistema 3 estaría mejor llevarlo a este punto, ¿vale? Y si el sistema 3 está en este punto, pues me sería mejor desplazar el sistema 2 a este, al punto de corte, porque el sistema 2 sí que podía estar en cualquier sitio, ¿vale? Y entonces movemos, cambiamos, podemos cambiar, podemos ir cambiando de idea. Decir, pues no, pues este punto es más óptimo. Porque entonces a la aplicación luego del algoritmo es más sencilla, ¿vale? Pues entonces si pinto ese eje en ese punto de desplazamiento del sistema 4, porque esta pieza va embutida aquí dentro, sale por aquí por fuera, entonces el eje, lo lógico es que sea en el centro de esta pieza, ¿vale? Pues lo tendríamos ahí. Pues entonces cambiaríamos ese punto. Javier, una ¿Vale? pregunta. Sí. Pero
como el sistema que estás colocando el 2 no, lo tienes que hacer, como son paralelos Z1 y Z2, ¿no tendrías Sí. que colocarlo en la articulación del eslabón 2? No tiene por qué. No tiene por qué. Dice que lo lleve al límite de la articulación 2, pero realmente, aunque físicamente eso no corresponda a la articulación 2, desde el punto de vista mecánico, el eje está ahí. Así me ahorro un desplazamiento. Es lo que hago, me ahorro un desplazamiento. Simplifico el sistema. ¿Vale? Porque lo que sí que importa es que el inicio y el fin estén en zonas muy concretas, pero los de en medio, si son paralelos, los podría mover. Igual que este eje, al final este eje que he pintado aquí, el eje de Q4, lo podía haber puesto en otro sitio, porque sigue siendo el mismo eje. Esta pieza es una barra que se va moviendo de lado a lado. Javier. Sí. Entonces, para pasar cuando tengamos que hacer lo de Navi, para pasar del sistema 2 al sistema 3, habrá una distancia L, ¿no? Del sistema 2 al sistema 3 va a haber 0 0. de distancia porque están en el mismo punto. No, Será si del sistema 1 al sistema 2. sistema ¿vale? 1, sistema 2, 0. Pero en la versión que lo he dejado ahora, la última, Claro, ahí, eso digo. los he puesto en el mismo punto. No, eso punto. Sí. Vale, Entonces ok. ya no es necesario, ¿vale? Ese cambio. Por cierto, cuando yo estoy aquí en la pizarra, ¿vosotros veis el ratón? No. No veis el ratón, ¿verdad? Vale. Esto es un problema. Bueno, no hay ninguna herramienta de estas de teleclasear que sea perfecta. Después de tantos años por fin he recuperado las tizas de colores, pero he perdido otras cosas. Bueno, y ahora vamos con las X. Z0 y Z1 forman un plano que es este plano, un plano que es perpendicular a la pizarra. Entonces la X será un vector que vaya a la derecha o vaya a la izquierda del plano de la pizarra, ¿no? Como ya habíamos puesto X0 hacia la derecha, pues ponemos X1 también hacia la derecha. Cuando giramos 90 grados, pues entonces lo que ocurre es que el X1 se queda hacia dentro de la pizarra, del papel. ¿Vale? El X2 tiene que ser perpendicular a Z1 y a Z2. Y ahora, ¿podría tener la misma dirección de X1? Sí, podría tener la misma dirección de X1, pero no nos interesa. Porque claro, para pasar de este sistema de referencia, sistema 1, a este sistema de referencia, sistema 2, tenemos que movernos en dos ejes. Tenemos que movernos en el eje Z, que tenemos tenemos que salvar esta distancia de aquí, pero también tendríamos que movernos en este eje para poder salvar esta distancia. Si no, no podemos llegar de este punto a este punto. Sí, lo he pintado mal. ¿Vale? Tendríamos que desplazarnos de este punto a este punto, ¿vale? Entonces en la Z solo podemos hacer la línea verde. Necesitamos poder mover la línea azul en el eje X. Y la forma de resolverlo es poner la X2 hacia abajo. Poner la X2 hacia abajo, que es válido, porque en este caso la X puede estar en cualquier sitio de este plano.
¿vale? De este plano que es perpendicular a la pizarra visto en la vista de la derecha, ¿vale? La X3. La X3 pues ya queda unívocamente determinada porque tiene que ser perpendicular a Z2 y Z3. O sea, en esta vista tendremos que llevarla hacia la derecha. En esta vista tendremos que llevarla hacia adentro de la pizarra. Y ya tenemos las X. Entonces, en el siguiente paso tenemos que poner las Y's. Entonces, si tenemos una Z que entra hacia dentro de la pizarra y una Y que va hacia la derecha, pues una X que va hacia la derecha, pues la Y1 va hacia abajo. Aquí tendremos la Y1 va hacia abajo. Si tenemos la X2 hacia abajo y la Z2 hacia dentro, la Y2 va hacia la izquierda. La Y2 va hacia afuera del papel. O sea, si tenemos la Z así, la X así, la Y2 va hacia afuera del papel. Si tenemos la X3 hacia la derecha y la Z3 hacia arriba, la Y3 va hacia dentro del papel y en este caso, al girar 90 grados, la Y3 va hacia la izquierda. Vale, pues ya tendríamos casi todo. Entonces ahora, últimos pasos. La Z4 tiene que tener la misma dirección que la Z3. O sea, la Z4 estaría aquí. En la misma dirección que la Z3. Y 2 no va en el sentido contrario. Y 2. ¿En el de la derecha o el de la izquierda? En la derecha. En la derecha. A ver, Z2 va hacia allá. X2 va hacia abajo. Sí, correcto. Y 2 va hacia hacia allá. Uy. Pues nada, todas, hacer puñetas. Y3 e Y2 la misma que X3. ¿Vale? Venga, entonces la Z4 va hacia arriba. Y ahora, la X. La X, yo necesito que para poder desplazarme, algo parecido a lo de antes, para poder desplazarme desde este punto hasta este punto, yo tengo que moverme en dos direcciones. Yo tengo que moverme en esta dirección, pero tengo que moverme luego en esta otra dirección, ¿vale? Entonces, en esta dirección tengo Z3. Puedo moverme en esa dirección. No vemos Pero, el ratón, Javier. Por ¿qué? si que no vemos el ratón. O sea, no sabemos en qué dirección. Por eso estoy aquí a la izquierda pintando otra vez encima. Ah, vale. Es que estoy pintando en otro trozo de la pantalla. Vale, que no veía, que estaba fijándome Sí, la atención. ¿Dónde está la atención? Sí. Y necesito también moverme en esta otra dirección. ¿Vale? Entonces, descartar. Necesito moverme
En esta otra, voy a poner color rojo que se ve más, llama más la atención, ¿no? Cuando hay cambios. En esta otra dirección. Entonces, en esta otra dirección, ¿dónde puedo moverme? Pues evidentemente con la X. Entonces pondré la X4, pues por ejemplo, en esa dirección, porque yo necesito moverme para poder ir de un sistema de referencia a otro. Entonces, Una si... cosa, Javier, sí. si la pones al revés no saldría positiva. Sí, pero igual me interesa que luego cuando yo estoy referenciando un punto en el espacio, la X4 sea positiva, cuando yo referencio un punto en el espacio con la X. ¿Vale? O sea, para que salga el de Navier-Hartenberg más sencillo, la X4 hacia la izquierda. Para que luego tenga un sentido físico más útil, el sistema 4 hacia afuera. Para el examen da igual, ¿vale? Pero bueno. Y la I4 me quedaría hacia dentro del papel. Vale, pues ya tenemos todos los ejes del robot puestos. Ahora, para saber si están bien puestos o están mal puestos, la tabla del de Navier-Hartenberg. Si tenemos solución, si la tabla del de Navier-Hartenberg tiene solución, pues entonces que las cosas van bien. Si no tiene solución o nos da una solución que no es adecuada, pues volvemos para atrás y corregimos lo que sea. Tita de Y a uno, alfa. Javier, Sí, sí, sí. el I1 tiene que ir hacia arriba, ¿no? El I1. En el robot de la derecha. Ya. Ah, en el de la... Bueno, en el de la izquierda, Sí, en el de la derecha tiene que ir hacia arriba, en el de la izquierda también. no, el de la izquierda no. El de la izquierda va para abajo. Entonces, si es para abajo, el de la... Si es para abajo el de la izquierda, el de la derecha también que sí debe ser para abajo. Es la única dirección que no cambia cuando giras 90 grados. Pero si tú pones la mano para que sea un destro giro, no sale. O sea, si tú pones la Z hacia la derecha y la I hacia adentro, y la X hacia adentro, la I tiene que ser hacia arriba. Pues entonces lo que hemos puesto mal es la X. A ver, si la X... A ver, uy, Dios mío. ¿Seguro? No, a mí me sale hacia abajo también. A mí también me sale hacia arriba. A mí me A sale mí hacia me arriba, sale hacia Javier. arriba también. Espera, sí, hacia arriba. Pues entonces lo que hemos puesto mal es la X al girar. No, pero si giramos 90 grados. Pues entonces, ¿dónde está el X hacia aquí? Z. Vale, o sea, lo que está mal es la X. Que si yo estoy girando el robot 90 grados, pues entonces las he puesto todas mal. En el robot de la derecha he puesto todas las X mal. Javier, yo las X no las veo mal. Lo que veo. No, no, yo lo veo, vamos, yo lo he A hecho ver, y las tengo igual. estás girando el robot en 90 grados 90 hacia la grados izquierda. en sentido de las agujas del reloj. Estás girando el robot. Por eso entonces lo que sucede es que la I0 pasa a ser la I1, pero hacia arriba. No, no puede ser. Sí, porque giras la Z0 quedaría hacia la derecha como Z1 y la O I. sea, la X1 se nos quedaría aquí. Y la X1 y la X1 y la X0 se nos quedaría hacia aquí. La he pintado. La X1 y la Y0. Y la I0
sería la X, la Z y la Y0 se quedaría hacia aquí. ¿Vale? Porque esta pieza está detrás de la otra. Entonces, si yo giro, tengo que girar así. En sentido de las hojas del reloj, el robot. Y esta X3, pues también estaría... Esta X3 también estaría hacia aquí. Y la Y3, pues también se me giraría al revés. La Y3 me quedaría así. La Y3 se me quedaría ahí. ¿Vale? Una cosa, Javier. ¿Qué? Antes de poner las es decir, de cómo lo tenías antes, te digo. Si tú colocas la X0 hacia adentro, en el sistema 0, Sí. cuando tú vas a poner la X1, tú tienes la posibilidad de ponerlo hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Sí, la X1, no, la X1 solo puede ir a la izquierda o a la derecha. En el robot de la En el robot derecha derecho, en el derecho. puede ir hacia adentro o hacia afuera, sí, correcto. Entonces, ¿por qué motivo has cambiado todo? Porque estaba mal girado el robot. O sea, lo que está es mal girado el robot. Cuando he pasado de la izquierda a la derecha he girado mal el robot. Lo he girado al revés de cómo está girado realmente. Porque cuando tengo el robot aquí, está joder. Cuando tengo el robot aquí, esta pieza de aquí está por detrás de esta pieza de aquí. Está detrás. Entonces, esta pieza se queda aquí detrás, ¿vale? O sea que lo que tengo que hacer es girar el robot 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Entonces se me queda en esta posición, ¿vale? Entonces, son esos los giros que tengo que aplicar a la X. Si ahora la X aquí está hacia la derecha, si lo giro 90 grados, me queda hacia afuera. Si giro 90 grados en sentido de las agujas del reloj, me queda hacia afuera del papel. ¿Vale? Independientemente de la vista que se gira 90 grados en sentido de las hojas del reloj sea la que en un plano se dibuja a la izquierda o a la derecha, ¿vale? De eso olvidaros. Lo importante es qué giro le habéis hecho al robot para llegar de un sitio a otro. Bueno, vale. De todas maneras, para el de Navid Hartenberg da igual esto. Vale, Tita. Ángulo que hay que girar para que X0 y X1 estén alineadas. Bueno, pues si el ángulo Q1 está girado 0, estamos en la referencia, pues es 0. Pero si el ángulo Q1 ha girado un determinado número de grados, pues hay que girar exactamente ese valor Q1. D. Y ahora, a ver qué color cojo. Para las... ¿Qué color cojo? Un bonito gris. Un bonito gris. ¿Vale? Entonces vamos a marcar... Uy, demasiado tenue. No se ve. Vamos a marcar las distancias entre los distintos elementos del robot.
Entonces vamos a marcar esta distancia como L1, vamos a marcar esta distancia como L2 y en este plano vamos a marcar esta distancia de este eje a este eje como L3, ¿vale? Entonces, distancia D sub 1, distancia que hay que mover en torno a Z0 para que el sistema de referencia 0 coincida con el sistema de referencia 1. El sistema de referencia 1 es el que tenemos en este punto. Pues será la distancia L1. ¿Vale? A sub 1, distancia que hay que mover en torno a X sub 1 para que los sistemas de referencia coincidan. Pues ninguna. En torno a la distancia X ya estaban alineados. Al subir en Z0 el sistema 0 hasta el S1 ya los hemos dejado donde tenían que estar. ¿Vale? Y alfa, giro que hay que hacer en torno a Z1, no, en torno a X1 para que Z0 y Z1 queden alineados. Pues en torno a X1 tengo que girar Z1 90 grados en sentido contrario de las agujas del reloj para que Z1 apunte hacia arriba, porque estaba hacia adentro de la pizarra. Pues entonces será pi medios. 2. Ángulo que hay que girar en torno a Z1 para que X1 y X2 estén alineados. Bueno, pues ese X2 está hacia abajo, X1 está hacia la derecha. Si el ángulo Q sub 2 no ha girado, si el ángulo Q sub 2 no se ha movido, lo que tendría que hacer es girar pi medios en sentido contrario de las agujas del reloj, porque no nos olvidemos que Z1 está apuntando hacia dentro de la pizarra. Entonces tengo que cogerlo desde detrás de la pizarra, ¿vale? Entonces se cambian los signos de los movimientos. Así que será Q sub 2 más pi medios. Si hemos girado, en algún momento hemos girado ese ángulo Q sub 2, ¿vale? Si no hemos girado Q sub 2, pues sería 0, pero, pues bueno, no habrá ningún problema en este caso. D sub 1, distancia que hay que mover en torno a Z1 para que los sistemas, el sistema 1 y el sistema 2 coincidan. Pues en torno a Z1, si vamos a la vista del robot a la derecha, veremos que la distancia que hay que mover es L3, ¿vale? Para que el sistema 1 esté alineado con el sistema 2. A sub 2, distancia que hay que mover en torno a X sub 2 para hacer que los sistemas coincidan en el espacio. Pues en torno a X sub 2, la distancia que hay que mover es L2 para que el sistema 1 y el sistema 2 estén en el mismo punto. Y alfa, ángulo que hay que girar en torno a X2 para que Z1 y Z2 coincidan. Pero Z1 y Z2 ya tienen la misma orientación. Por lo tanto, en este caso, alfa 2 es 0. 3. Articulación 3. Ahora tenemos un cambio del sistema del eje 2 al eje 3. ¿Vale? Entonces, el eje 2 y el eje 3 ya están en el mismo sitio. Así que D y A van a ser 0. Porque son sistemas que ya coinciden en el mismo punto. Así que lo único que tendremos que estudiar es cómo giran los ejes. ¿Vale? Entonces, X2 está hacia abajo y X3 está hacia la derecha. O sea, para girar desde X2 hasta X3 tenemos que girar pi medios,
si el ángulo Q sub 3 no estuviese girado. Pero si el ángulo Q sub 3 está girado, pues entonces tendremos que girar Q3 más, no, menos, porque movemos desde Z2 y Z2 está mirando, pinchando hacia adentro, entonces es al revés. Menos pi medios, ¿vale? Para pasar de X2 a X3. Alfa, giro que hay que hacer en torno a X3 para que Z2 y Z3 coincidan. Entonces, girando en torno a X3, Z3 está hacia arriba y tiene que quedar hacia dentro de la pizarra. Pues entonces serán pi medios en sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, menos pi medios. Del sistema 3 al sistema 4. Ángulo que hay que girar en torno a Z3 para que X3 y X4 estén alineados. ¿Vale? Pero X3 y X4 ya están alineados. Por lo tanto, 0. D. Distancia que hay que mover en torno a Z3 para que los sistemas queden alineados. Será Q sub 4. Es la distancia que hay que mover en torno al eje Z3. Me falta una distancia. Me falta una distancia aquí, que le vamos a llamar, esta distancia, la vamos a llamar L4. ¿Vale? A sub 4. Distancia que hay que mover en torno a X4 para que el sistema 3 y el sistema 4 estén alineados. Entonces será menos L4. Porque X4 lo he pintado hacia la derecha. ¿Para qué? Pues para que el sentido positivo represente, pues, por ejemplo, la posición de la herramienta, del extremo de la herramienta. Y alfa, la distancia que hay que girar en torno a X4 para que Z3 y Z4 estén alineados. Pero Z3 y Z4 ya están alineados. ¿Vale? Por lo tanto, este sería mi tabla de Denavit-Hartenberg. En este ejercicio solo se pedía la tabla de Denavit-Hartenberg. ¿Vale? En este examen que he dicho que era 28 de octubre del 90. ¿Vale? Este sería el enunciado del examen completo. Entonces tenemos qué preguntas tenemos, ¿no? La primera pregunta es obtener los parámetros de Denavit-Hartenberg de este robot, ¿vale? Y esta pregunta vale 3 puntos. La siguiente pregunta era el retorcido, que entonces hay que obtener la tabla de Denavit-Hartenberg y este valía 2 puntos, ¿vale? O sea, el 50% de la nota del examen es hacer bien los Denavit-Hartenberg. Y los Denavit-Hartenberg los corrijo en binario. O está bien o está mal. Que aquí en vez de poner menos pi medios he puesto más pi medios. Bueno, vale. Aceptaremos barco como animal de compañía. Vale, no pasa nada. Pues en vez de un 3, pues un 2 en la corrección de este ejercicio, ¿vale? Pero has puesto mal los ejes, te falta, joder, has puesto mal los ejes, no has puesto una misma línea, en una misma línea tienes Q1 y Q2, pues 0, binario, ¿vale? Esto ya lo dijimos al principio, es interesante repetirlo. Hay una serie de condiciones para saber que las cosas están bien y a partir de ahí nos ponemos a mirar. Si tenemos articulaciones que giran, todas las Qs
tiene que estar en los titas. Si tenemos articulaciones que se desplazan, todas las Qs tienen que estar en los Ds. Cada línea tiene que tener una articulación. La primera línea tiene Q1, la segunda Q2, la tercera Q3, la cuarta Q4. No pueden aparecer líneas en las que haya dos articulaciones o líneas que no tengan ninguna articulación. ¿Vale? Hemos metido la pata. Entonces, estas comprobaciones básicas, pues te pueden servir para saber si hay algo que has hecho ya rematadamente mal. Y esto tiene que ver muchas veces con cómo interpretas dónde se ponen los ejes o cómo pones los ejes. Y luego la comprobación básica es que cuando yo voy de un sistema a otro, he podido hacer todos los movimientos necesarios para que el centro de este sistema vaya a parar al centro de este otro sistema. Aunque no queden en uno de los extremos, o sea, el sistema 1 al final no haya quedado donde está el sistema 2 exactamente, sino que hayan quedado en un punto intermedio. A veces quedan en un punto intermedio, ¿vale? Pero se ha movido el uno hasta el otro. Y coinciden exactamente. Entonces, pues eso te puede decir que has puesto mal una X o... ¿Vale? ¿De dónde sale la otra nota del 50% del examen? Pues la otra nota del 50% del examen sale de la parte de cálculo. O sea, de decir, obtenga la tabla de los Denavit-Hartenberg, las matrices 0 a 1, 1 a 2 y 2 a 3. Un punto. Segunda parte, la T, la expresión del vector, que es el producto del 0 a 1, 1 a 2 y 2 a 3 por las matrices y luego obtener las Qs. Otro punto. ¿Vale? O sea, esto lo valoro muy poco. Tiene mucha cantidad de trabajo de carga, pero lo valoro muy poco. ¿Y qué es lo que valoro más? Obtener el modelo cinemático inverso. ¿Por qué? Pues porque para poder obtener el modelo cinemático inverso has tenido que hacer todo lo anterior, pero además tienes que hacer esa parte de calcular los productos de las inversas de las transformadas. O sea que el examen se puede aprobar de dos formas. O haces el de Denavit-Hartenberg perfecto o haces toda la parte de cálculo matricial. Lo que no puedes hacer es meter la pata en la parte del Denavit-Hartenberg y luego decir, pues es que como lo de cálculo matricial es muy aburrido, pues no lo voy a hacer. Bueno, pues entonces ya volverás a la siguiente convocatoria a hacer las dos cosas, ¿no? Y si queréis matrícula de honor, pues entonces lo tenéis que hacer todo, haberlo desarrollado todo. Para el modelo cinemático inverso, igual no haría falta calcular los 9 sistemas de ecuaciones que si en un momento determinado vemos que ya es posible despejar las ecuaciones, pues explicamos cómo se despejan las ecuaciones y eso serviría como respuesta. Si no se pueden despejar las ecuaciones, pues entonces la forma sería hacer los 3 sistemas de ecuaciones diferentes que nos permiten obtener 9 ecuaciones distintas, las 3 que obtenemos a partir de la matriz T y las 6 que podemos obtener a partir de los productos del 0 a menos 1 y del 1 a menos 2. Menos 1, 1 a 2 menos 1. Eso es. ¿Vale? Pues esto sería este examen. Va a hacer. Una pregunta, Javier. Sí. ¿El algoritmo del Denavit nos lo vas a dar tú en el examen? Vamos a ver el enunciado. Está aquí el algoritmo en el enunciado. Vale, y la matriz también la das. Vale. Y esta es la matriz que hay que utilizar para calcular el Denavit-Hartenberg, ¿no? Con los cosenos, senos de todos los titas, los alfas, los ds, los as,
¿vale? Esta es la matriz que hay que utilizar, ¿vale? Entonces esta la doy. Incluso esto, que nunca he llegado a entender cómo funciona, pero ese es el dibujo que aparece en el libro de David Hartenberg donde explica esto, que todos los que hemos dado clase de esto durante los últimos 40 años lo pintamos y bueno, pero nadie lo entiende realmente. Es un chiste de los autores. ¿Os suena que lo hayamos hecho? No me suena. No te suena ni este ni este, ¿no? Ninguno de estos dos. Bueno, pues vamos a ponerlos. Vale. Este examen sería de fecha 13 de septiembre de 2019. 13 de septiembre de 2019, ¿vale? Y normalmente es un robot de 4, 5, 7 grados de libertad, del que calcular el de David Hartenberg, y luego pues un robot de solo 3 grados de libertad para hacer la parte de las cuentas de las matrices, ¿no? Entonces, si os portáis bien, pues el robot de 3 grados de libertad tendrá solo una articulación cilíndrica. Si me caéis mal, la forma de haceroslo saber será poner un robot que tenga los 3 que giran, ¿no? Y entonces salen unos infiernos de matrices tremendos. ¿Pensáis 10 minutos cómo hacerlo? Pues ya os digo, si no intentáis hacer vosotros, si solo miréis los vídeos de cómo los hago yo, eso no sirve para nada, no funciona. Tenéis que intentar hacerlos vosotros, ¿vale? Entonces os dejo 10 minutos. Javier, una pregunta.
Javier, ¿te puedo hacer una pequeña consulta? Sí, claro, si vuelvo a abrir el micro, sí. Incluso igual me escuchas tú y todo. No es de esto. Es para mover, por ejemplo, un motor brushless de 8000 vatios, ¿a qué voltaje de batería haría falta? Bueno, a ver, el voltaje de batería da igual, ¿eh? Luego es hacer un adaptador de nivel de tensión. Lo que pasa es que contra más alta sea la tensión de batería, menos pérdidas vas a tener luego, porque luego las pérdidas son proporcionales a la corriente que tú tengas en el sistema. Entonces, 8 kilovatios, pues ya es un motor interesante, ¿no? Pues igual por lo menos te harían falta 48 voltios o algo así. Vale. Pero eso, claro, normalmente los fabricantes pues suelen recomendar alguna tensión de trabajo. Otros no dicen nada. Y entonces tienes tú que escoger un poco. Pero ya te digo, no es tanto la tensión de la batería, Vale. porque luego tú siempre, batería, pero es que tengo una batería que me interesa que sea 12 voltios para otra cosa. Pues entonces le pones una fuente conmutada continua y ya está. ¿Sabéis cómo diseñar fuentes conmutadas, verdad? Sí, algo Os, más o menos sí. os lo he explicado, ¿no? Vais a la página esta de Texas. ¿Lo he contado ya? Creo que no, esto no. Instrument. ¿Sabéis jugar al rol? Esto de que se echan los dados y... Pues esto es algo parecido. Power Design. ¿Vale? Vale. Entonces es esta página web, el WebEnch, ¿eh? Power Design de Texas Instruments, ¿vale? Dice, hombre, es que los chips que me pone siempre para hacer el controlador de la fuente de alimentación son de Texas. Claro, no te jode, la herramienta es de ellos. Pues ponen la herramienta que pueda, que utilice sus circuitos. Pero yo la he utilizado estos diseños para hacer fuentes de alimentación y funcionan bastante bien, ¿eh? O sea, quiero decir, no dan problemas, no les faltan algunos detalles, ¿eh? Pues por ejemplo, hay un problema con las fuentes de alimentación que al final es el elemento crítico para de cara a los análisis de compatibilidad electromagnética necesarios para que tu producto pueda obtener, por ejemplo, un CE Mark, ¿vale? Entonces, pues bueno, a esta fuente de alimentación seguramente habría que añadirle algunas cosas adicionales para reducir ruido eléctrico, para favorecer esta compatibilidad electromagnética. ¿Mm? Pero bueno, por lo demás tú dices, a ver, ¿yo qué quiero? Una fuente que la entrada sea de corriente continua o de corriente alterna. Bueno, pues entonces dices de corriente continua, si estoy con baterías, ¿no? ¿Y cuál es la tensión mínima y la tensión máxima? Pues a ver, dices, hago 4 cuentas. Yo voy a utilizar calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Baterías de tecnología de ion litio, ¿no? Y entonces he dicho, pues un motor de en torno a 48 voltios. Entonces, las celdas de ion litio, pues aproximadamente la tensión nominal son 3,6, 3,7 voltios, ¿no? Vale, entonces necesitaría 13,3 baterías. Pues voy a poner 14 baterías. 14 baterías de ion litio. 14 baterías de ion litio. La tensión mínima de la batería se puede bajar más, pero no es recomendable. Es de 3 voltios. Entonces, tendría una tensión mínima de 42 voltios. Vale. Y tendría una tensión máxima de 4,2 por 14 de 58,8 voltios. Entonces pones aquí en el diseño tensión mínima 42 voltios, tensión máxima 58,8.
58,8. ¿Vale? Y yo, sin las gafas, ya no sé ni... ¿Vale? Luego, por ejemplo, si compras un motor o algo, te vendrán los parámetros de tensión mínima y máxima, ¿no? En el motor o para que no se queme el motor... ¿O solo tienes que calcular tú también? Tienes que controlar tú la potencia que le estás entregando al motor para que no se queme. En realidad, lo más importante es la intensidad, controlar la intensidad. Pero si, aunque sea un motor de 48 voltios a 58 voltios, puede funcionar, claro, perfectamente. Porque el problema de la tensión es la tensión de aislamiento entre los bobinados del motor. Entonces, la tensión de aislamiento del bobinado del motor suele ser de 1000 voltios o de 500 voltios, muy superior a la tensión de trabajo. Entonces, aunque lo estás tú haciendo funcionar a 58 voltios, lo que tienes que controlar es que la corriente no pase de determinado valor para que la potencia no supere determinado valor. ¿Vale? Y entonces vamos a imaginar que tú con esa fuente de 48, pues una posibilidad sería, por ejemplo, hacer una fuente de 3,3 voltios para tu microprocesador. 3,3 voltios, 2 amperios o 1 amperio, o decir que no, mira, yo es que el motor mío va a funcionar a 68 voltios de continuo y va a funcionar con una corriente de 10 amperios. Bueno, pues entonces pones los valores de la tensión de entrada, pones los valores de la tensión de salida, del botón de Advanced, input output nominal. Ah, mira, la tensión de rizado máximo. Puedes especificarle aquí. Decir, no, yo quiero un rizado máximo del 1%. ¿No? Y aquí podrás... Ah, mira, fíjate, añadir un filtro EMI. Toma ya. ¡Wow! Esto lo han mejorado en las últimas versiones, no estaba. Bueno, pues tú le dices que estás de acuerdo con los términos de uso del Workbench y ya le hemos puesto algo tan complicado que no sabe ni resolverlo. A ver, le quito el filtro de mí, que estoy haciendo mal. Que has puesto una coma en el... una coma en vez de un punto. Gracias. A ver, dijo lo del 1% y añado el filtro de mí. ¿Vale? Y veo los diseños. Y dice que no existe ningún diseño posible. Balanceado. Ahora, ¿vale? Esto es. Bueno, entonces, fijaros que tengo diseños tan sencillos como un chip con una bobina. Joder, y esto 10 amperios le he puesto. Y ya está. ¿Vale? Tengo el diseño, tengo la lista de materiales de los componentes con, sí, el chip de control será el de Texas, el TPSR, tal y cual. Pues este no puede ser. Si dice de 5 a 24 voltios de input, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Anda, si es que se me ha quedado esto se me ha quedado de los valores por defecto. A ver, bueno, de 48 voltios a 58 voltios. 8 voltios. Y yo quiero 68 voltios. Igual no existe ningún. Y 10 amperios. ¿Vale? Y le digo que ver los diseños. Igual es que no hay. No sabe él. No hay posibilidad de hacer un step up de tanta potencia. El motor Brasle sería para una bici eléctrica, para ponérselo en la rueda trasera. 8 kilovatios, sí. Vale, pues entonces aquí sí que, fíjate, nos han salido una serie de diseños. ¿Vale? Entonces con un chip más un transistor de potencia, porque los 10 amperios es difícil conseguirlos directamente, ¿vale? Pero nos propone una serie de diseños.
Los diseños estos, a veces estos que llevan la Q1, ahora se está utilizando cada vez más circuitos integrados que sean compatibles con automóvil, la industria del automóvil. Entonces, esos serían los de más calidad, ¿vale? Y tendríamos diseños más complicados. Nos dice el coste, 1,37 euros para 1000 unidades. Entonces podemos mirar por el precio, por la eficiencia, pues habrá algunas fuentes que serán menos eficientes, 91%, otras son más eficientes. Esta es más cara, 1,90 euros. La frecuencia de trabajo, pues 130 kilohercios. Si lo que quiero yo reducir el tamaño, pues buscaría uno que tenga frecuencia más elevada. Y me han salido 43 diseños. Pues podré evaluarlos los tres y incluso ordenarlos ahora, hacer adicionales, ¿no? La tensión de rizado que tienen. Incluso tienen una herramienta de simulación del comportamiento. O sea, es muy potente esta herramienta. Nos puede dar una aproximación muy buena de ya un diseño real. Vamos a volver a la realidad. Nuestro querido robot, sí. Javier, Sí, te escucho. el eje de Q3 estaría por el eslabón 3, ¿no? El eje de Q3 se mueve en esta dirección. El eje de Q3 se mueve en esta dirección. Ah, vale. Ahora, puedes pintarlo en varios sitios distintos. No, lo he pintado ahí, lo he pintado Lo has ahí. pintado ahí. Vale. Bueno, pues damos una solución a este robot. De estas herramientas de diseño, hay muchas herramientas de diseño. Por ejemplo, también os puse para el enunciado del robot una herramienta de diseño de balastros electrónicos para cebar un tubo fluorescente. Pues de esto en internet hay varias herramientas de este tipo. Bien, pues estos serían los eslabones. Los ejes ya los tenemos puestos y ahora tendríamos que empezar con las zetas. Entonces la Z0 en la dirección de Q1. La Z1 en la dirección de Q2. La Z2 en la dirección de Q3. La Z3 en la dirección de Q4. ¿Vale? Vale. Ahora, ¿dónde están los sistemas de referencia? Pues bueno, el Z0 sobre el eje 1 donde queramos. El Z1 tiene que estar en la intersección del eje 1 y el 2. Por lo tanto, donde lo he puesto no puede estar aquí. Tiene que estar... pues muévete. ¿No? ¿No quieres moverte? Puedo seleccionarlo y no lo puedo mover. Ahora, tiene que estar en la intersección del eje 1 y el eje 0. ¿Vale? El Z2 tiene que estar, si yo pinto el eje 3 de Q3 ahí, tiene que estar ahí, en la intersección del eje 1 y o sea, del eje 2 y del eje 3. La Z3, como el eje 3 y el eje 4 son paralelos, puede estar en cualquier sitio. Por lo tanto, lo puedo dejar donde lo he puesto. ¿Vale?
O sea, podemos poner en un momento determinado las cosas en un sitio y luego pues, podemos cambiarlas. Vale. La X0. La X0, pues no voy a tener... Bueno, sí. La X0, si la pinto hacia adentro... Si la pinto hacia adentro, pues voy a tener una ventaja. Y la Y0, pues tiene que montar un sistema de estrogiro. Entonces, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y hacia arriba, la Y0 me sale hacia la izquierda. Además que soy tonto. Tengo en la escuela un sistema de estos de ejes perfectos y cada vez que voy a la escuela no me acuerdo de recogerlo. Vale. La I1. La I1 tiene que ser perpendicular a Z0 y a Z1. Entonces Z0 y Z1 forman el plano de la pizarra. Por lo tanto, perpendicular a Z0 y Z1, pues si lo pinto hacia dentro de la pizarra. ¿Vale? La X2. La X2 también tiene que estar en un plano perpendicular a Z1 y Z2, que Z1 y Z2 vuelven a formar el plano de la pizarra. Entonces, X2 tiene que estar también hacia dentro de la pizarra. El Z3 ahora ya tiene muchas direcciones posibles, porque Z2 y Z3 están hacia arriba. Entonces, X3 podría estar en cualquier lugar de un plano que fuese perpendicular a la pizarra. Y el que me va a interesar es hacia la derecha, por ejemplo. ¿Vale? Y el X4... No, vale, ya está. Ahora la SIS. La SIS. Si la X está hacia adentro y la Z hacia la izquierda, la Y1 me queda hacia arriba. Si la X está hacia adentro, pero la Y está hacia arriba, la Y2 me queda hacia la izquierda. Y si la X está hacia la derecha y la Z3 está hacia tal, la Y3 me queda hacia dentro de la pizarra. Y ahora ya para finalizar, la Z3 la pinto hacia arriba, la X3 la pinto hacia afuera, la X3 no, mierda, la X4, la Z4, la X4 la pinto hacia afuera y la Y4 tendrá que ir hacia aquí. ¿Vale? ¿Puedo pintar la X3, la X4 hacia adentro? Sí, perfectamente. ¿Podía estar la Z3 aquí arriba? También podía estar aquí arriba. ¿Podía estar en este punto? Podía estar en este punto. Eso da igual. Venga, para esta solución que yo he propuesto, porque puede haber montones de soluciones que sean correctas. Si yo estoy mirando por encima del hombro a mi compañero que tiene una solución diferente a la mía, pues la suya no tiene por qué ser más correcta. Bien, entonces, del sistema 0 al sistema 1, ¿qué ángulo que hay que girar para que X0 y X1 están alineados? Pues bueno, evidentemente Q1, porque ya están alineados a no ser que haya girado el sistema 1. La D1.
distancias. Vale, vamos a poner distancias. Vamos a llamar a esta distancia L1. Vamos a llamar a esta distancia L2. Vamos a llamar a esta distancia L3. Vamos a llamar a esta distancia L4 y esta distancia L3, L5. ¿Vale? Y yo creo que así estarán todas las distancias que necesito para este sistema. Entonces, D sub 1 distancia en torno a Z0 para que el sistema 0 y el sistema 1 coincidan. L1. A sub 1 distancia en torno a X sub 1 para que los sistemas coincidan. 0. Alfa. Distancia que hay que girar en torno a X1 para que Z1 y Z0 coincidan. Pues será menos pi medios. Eje 2. O sea, línea, sí, eje 2. Ángulo que hay que girar en torno a Z1 para que X1 y X2 estén alineados. Q sub 2. Ya están alineados, a no ser que gire Q sub 2. Porque el sistema 2 es solidario al eje 2 y el sistema 1 es solidario al eje 1. Entonces solo se mueve X2. D sub 2. Distancia que hay que mover en torno a Z sub 1 para que el sistema 1 y el sistema 2 estén alineados. En torno a Z sub 1 tengo que mover L2. A sub 2. Distancia que hay que mover en el plano de la X. 0. Alfa sub 2. Ángulo que hay que girar en torno a X sub 2. Para que Z2 gire 90 grados y quede apuntando hacia la derecha, que es hacia donde apunta Z1. Pi medios. Articulación 3. Articulación 3. Ángulo que hay que girar en torno a Z2 para que X2 y X3 estén alineados. X3 está apuntando hacia la derecha y X2 está apuntando hacia dentro de la pizarra. Entonces tengo que girar 90 grados en sentido de las agujas del reloj X2 para que apunten en la misma dirección. Entonces, menos pi medios. Distancia que hay que moverse en torno a Z2 para alinear los sistemas. Bueno, pues aquí es donde me he cubierto de gloria, ¿no? Porque esta pequeña distancia sería L6. Esta pequeña distancia sería L7. Entonces, en torno a Z2, yo tendría que moverme Q3 más L6 menos L7. Sería lo que tendría que moverme con la definición que he hecho de Q3, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues al final ese más L6 menos L7 será una constante. No, cuando sepa las medidas, pues tampoco tendrá mucha importancia. A sub 3, distancia que me tengo que mover en torno a X3 para que los sistemas coincidan, L4. Y alfa sub 3, ángulo que hay que girar en torno a X sub 3 para que Z3 y Z2 estén alineadas. Ya están alineadas, 0. Next. Sistema 4. Tita 4. Ángulo que hay que girar en torno a Q4 para que X3 y X4 estén alineados. Pues será Q4
más o menos, me da lo mismo, pi. Cuando es pi, pues da lo mismo si ponéis más o menos, es lo mismo. D sub 4, distancia que hay que mover en torno a Z3 para que los sistemas estén alineados, 0. Ya están alineados en torno a las zetas. Aunque esté ahí un poco mal dibujado, ¿no? A sub 4, distancia que hay que mover en torno a X sub 4 para que el sistema esté alineado, menos L5. Y alfa, giro que hay que hacer en torno a X4 para que las zetas 0. ¿Vale? Pues esta sería mi solución para este ejercicio. ¿Vale? Mi solución de Navitt-Hartenberg para este ejercicio. Preguntas. En el examen nos darás los ejes de los eslabones. No. El examen será, pues, o si es necesario pintar el eje para entender el movimiento del robot, pues entonces sí que pongo dónde está el eje, ¿vale? Pero, por ejemplo, Q3 no lo ponía porque no hace falta para entenderlo. Y tú realmente lo podrías poner en varios sitios distintos y el problema sería correcto igual. O sea, ¿sería correcto poner Q3 alineado con el eje de Q1? O sea, ¿sería correcto poner este eje Q3 como una prolongación de este? Sí, está expresando cuál es el movimiento del robot. Y entonces me quitaría yo de mover esta distancia L2 para luego tener que volver a mover la distancia L2 hacia atrás. ¿Vale? Es una opción. Entonces hay casos en los que está muy caro, pues Q4 tiene que estar en ese eje, no puede estar en ningún otro sitio porque es por donde gira la rótula de la articulación. Pero en otros sitios, pues podría haber más libertad. Podrías tú escoger otras soluciones. Por ejemplo, si no nos dieras ningún eje ni las Qs, podrías poner un eje en el eslabón 3. Un eje en el eslabón 3, aquí, un eje aquí en medio. Horizontal. Horizontal. No, ese eje horizontal no tiene ningún sentido físico con respecto a la resolución de este problema. Vale. No hay ninguna articulación que se mueva siguiendo ese eje. ¿Sabes? Sí. Javier, ¿el examen a qué hora empieza? Ay. Pues ese día tengo 2 exámenes. Uno es a las 9 y otro es a las 11:30. Yo creo que lo puse en el Moodle. Ya lo puse en el Moodle. Javier, una pregunta. Espera. Por orden. Voy a intentar contestar primero la anterior. O sea, tenéis que mirar el Moodle de la asignatura, la carpeta de avisos, ¿vale? Entonces, la carpeta de avisos suelo poner cosas importantes. Entonces, el examen es a las 11:30 del martes, ¿no? Es el martes a las 11:30, exactamente. El martes a las 11:30. Vale, gracias. A ver, la otra pregunta que tenéis por ahí. Sí, que lo había pensado antes de que lo resolvieras, a ver si le podías echar un ojo, a ver si, como lo hice, también estaría bien. Ah, sí, claro. ¿Por qué no? Comparto pantalla, ¿no? Sí, espera, que dejo de compartir yo. Si no dejo de compartir yo, no puedes compartir tú. Venga, comparte. Mario.
Ya, ¿no? Sí, correcto. Vale. Vamos a ver. Entonces tú has puesto la Z0 hacia arriba, correcto. La Z1 hacia la derecha, correcto. La Z2 hacia arriba, correcto. La Z3 hacia abajo y la Z4 hacia abajo, correcto. La X0 en cualquier dirección. La X1 hacia afuera del papel, correcto. La X2 hacia afuera del papel, correcto. La X3 hacia la derecha, correcto. La X4 hacia la derecha, correcto. Entonces, con esta ubicación nos sale Q1, L1, 0, pi medios para girar la X1 de la positivo, correcto. La 2 es Q2, L2, 0 menos pi medios para girar en sentido de las agujas del reloj, correcto. La 3 es la X2, la Z2 a la Z3, pi medios positivo. Q3 más L6, correcto. Y en la distancia de X3, L3, correcto. Y luego las Z, como está una para arriba y otra para abajo, pi. Vale, bien. Y el sistema 4 es el giro de Q4, porque X3 y X4 ya tienen la misma dirección. Es L4, que es ese segmentito en la distancia de la D, y es L5 en la distancia de X4. Correcto, la solución es correcta. Vale. Gracias, Mario, por compartir tu solución. Javier, ahora cuando acabemos, si puedes, te quedas un segundo, queremos hablar sobre el trabajo de robótica. Vale. Hasta ¿Más luego. dudas o más preguntas generales? No. Bueno, pues entonces nos vemos el martes y que Dios reparta suerte, ¿no? Que dicen los toreros. Eso es. Venga, pues hasta luego. Va a parar la grabación. Adiós.